Ah,
Hola, buenas tardes, buenos días a todos. No sé si me ven y me escuchan. Por las Sí, dudas, alguno que me hola, diga, buenos días. Sí, se ve y se escucha bien, profe. ¿se ve? Bueno, no Sí, se ve lindo lo que se ve, pero se ve. Bueno, eh, ustedes están cursando una materia que es finanzas públicas y derecho tributario. Como sucede que, ¿me escuchan bien, no? ¿O estoy un sí, poco sí, se bajo? escucha bien, se escucha Se bien. escucha bien. Sí. Sucede que esta materia antiguamente eran en realidad lo que se llamaba economía y finanzas. Es decir, que primigeniamente, cuando tuvo esta facultad el primer plan en 1984, se llamaba finanzas y derecho tributario como se llama ahora. Pero esto fue cambiando con el tiempo. Y en este nuevo plan, creo que es 2018 o 2019, no me acuerdo, volvieron a aquel viejo finanzas y derecho tributario, que me parece muy bien, y economía, presupongo que debe estar por otro lado. Como yo soy profesor no solo de finanzas y de derecho tributario, sino que también de economía política, es importante que ustedes entiendan que acá, cuando hablamos de finanzas, estamos hablando de finanzas públicas, es decir, la actividad que tiene el Estado en sus relaciones con los demás. Siempre van a encontrar en todo lo que sea derecho público al Estado de un lado. Esto no es derecho privado, no es código civil, que es la relación entre los privados. Esto es una relación entre el Estado y los privados y los particulares. Pero concretamente, aquí ustedes tienen que ver entonces cómo se relaciona esta nueva cuestión que poco tiene que ver con esa relación habitual a la que ustedes, con el Código Civil, tampoco sé en qué materia están cursando, pero seguramente interpreto que deben haber cursado Civil 1. Y entonces ustedes ven las relaciones. Primeramente van a ver las relaciones entre las personas, después van a ver las relaciones entre las personas y las cosas, cuando vean derecho real, ¿sí? Y van a ver otras cosas como sucesión, etcétera, 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 con, me imagino, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, ahora, cuando nosotros, y yo creo que ustedes ya tuvieron clases con la doctora Oviedo y el doctor Jiménez, por lo cual le deben haber hecho una introducción de la materia. Entonces, ya deben haber incorporado este concepto de que las finanzas públicas estudian cómo el Estado obtiene sus recursos y efectúa sus gastos. Y acá nos está dando la primer clave del tema que hoy tenemos, que es recursos tributarios. Es decir, ingresos y egresos. Lo mismo que les sucede a ustedes en su casa y lo mismo que les sucede a ustedes con su bolsillo. Ustedes tienen ingresos cuando lo trabajan o cuando se los provee a alguien y tienen egresos. ¿eh? Los egresos son gastos que ustedes tienen. Ahora bien, esta relación ingresos-egresos, gastos-recursos, por supuesto que el Estado es, si ustedes quieren, tanto que se habla en este país de la función del Estado, de esa ficción que es el Estado, porque no sabemos bien qué es, porque si hubiese un monarca diría el Estado soy yo, pero como estamos en democracia,
el Estado somos todos, pero resulta ser que somos todos para algunas cosas, para otras no. Por ejemplo, salvo aquellos que estén exentos, los tributos es para todos. Entonces el Estado va a cumplir una función en una relación ficticia, porque por el lado del Estado no está el Estado, hay representantes. Nos, los representantes del pueblo de la nación, reunidos en Congreso General Constituyente para, ahora que quieren ese versito de saber lo que dice el preámbulo, les aclaro que también soy profesor de Historia Constitucional Argentina y que estoy en la materia, ahora fusionada también, Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Es decir, ese preámbulo que parece que no sirve para nada, y que solo son intenciones, habla y nos da una pauta de lo que es el Estado. Ahora, ¿el Estado existe? ¿Ustedes lo ven en su visión? No. Por eso es una ficción, pero una ficción que tiene sus representantes. Los representantes son generalmente los que componen un gobierno, los que los yanquis dicen la administración, nunca hablan de gobierno. Los yanquis dicen la administración del señor Biden, la administración del señor tal o de la señora tal. Es decir, porque el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos no dice nos los representantes, dice nos, el pueblo. O sea que parecería que a ellos, los representantes, no les va ni les viene, cosa que es mentira, porque el Congreso de Estados Unidos tiene un peso importantísimo en la política estadounidense. Ahora bien, ¿cómo nos acomodamos nosotros en esta actividad que tiene el Estado para obtener esos recursos? Porque yo tengo que hablar de recursos tributarios. O sea, ¿cómo recauda el Estado? Mal. ¿Por qué recauda mal? Recauda mal porque recauda poco y gasta mucho. Y cuando ustedes tienen un ingreso de 1.000 y gastan 2.000 por salir todos los fines de semana, entonces van a tener un problema. ¿Qué pasa con los 1.000 restantes? O se los prestan o los deben. Bueno, a la Argentina le pasa lo mismo. Le ingresan 1.000, gasta 2.000. ¿Qué pasa con los otros 1.000? O los pides prestado al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, o al Banco Mundial, o a quien sea, o los debe. Por eso tenemos la deuda que tenemos. Esa enorme deuda que tenemos no se debe solamente a que gastamos mal, sino que gastamos más de lo que tenemos. Bueno, quien gasta más de lo que tenemos tiene un problema entre recursos y gastos. Y como nosotros queremos ver recursos, que me parece que es, si mal no interpreto, es la unidad 4 del programa, por lo menos del programa que tengo yo, que fue aprobado, ¿sí?, en 2018, 17 de diciembre del 2018, Finanzas y Derecho Tributario. Ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con leyes y que tiene que ver con qué utilizamos aquí. Bueno, acá tenemos que utilizar la Constitución. La Constitución. ¿Por qué tenemos que usar? En todo, claro, ustedes dirán, sí, porque usted es profesor de Derecho Constitucional, por eso quiere usar la Constitución. No, porque es la Constitución la que ordena todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que dar un concepto, y en términos generales podemos decir que los recursos públicos, ¿sí?, constituyen los procedimientos mediante los cuales el Estado logra un cúmulo de riquezas devengadas.
O sea, ¿qué es esto de devengadas? Es adquirir algo, o alguien, en este caso el Estado, un derecho a una cantidad de dinero. Pero adquiere el derecho, no el dinero. El dinero lo adquiere después, cuando le pagan. Por eso dicen que es un cúmulo de riquezas devengadas a su favor, a favor del Estado, e ingresadas al Tesoro Nacional cuando ingresan. O sea, usted está obligado a pagar un impuesto. Puede o no pagarlo. Si lo paga, ingresa al Tesoro Nacional. Si es un impuesto nacional, si es un impuesto provincial, entra a la provincia. Si es un impuesto municipal, entra al municipio. Y si es un impuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué quiere el Estado plata? ¿Ustedes para qué la quieren? Seguramente para gastarla en cosas y necesidades. Bueno, el Estado también. El Estado tiene las mismas necesidades que ustedes, nada más que son necesidades públicas. Algunas. Otras son privadas. Lamentablemente, y son utilizadas con el erario público. Cuando el erario público recauda una cierta cantidad de dinero y es gastada en cosas privadas de nuestros representantes, eso es un delito. Aquí y en la China. Pero nosotros suponemos que ese Estado que se recauda, ese ingreso que le entra al Estado, es para necesidades públicas. ¿Y cuáles son las necesidades públicas? Por ejemplo, ustedes son una necesidad pública. ¿Por qué? Porque ustedes están cursando en una facultad de Derecho de Gestión Pública. Porque todas las universidades son públicas, lo que es privado es la gestión, o pública es la gestión. Es decir, que ustedes están en una universidad pública de gestión pública, y por ende ustedes erogan un gasto que lo paga el Estado. Ustedes salen una X cantidad de dinero por mes y por año que está en el presupuesto nacional, que tiene que ver con un organismo de la nación que son las universidades nacionales. Por eso son nacionales. Antes, por ejemplo, esta Universidad Nacional de Mar del Plata no era nacional, era provincial. Con lo cual, ¿quién debía proveerle de los gastos? Era la provincia, no la nación. Después pasó a ser nacional. ¿Qué otros gastos? Ahí estamos hablando de educación, defensa, sanidad, muchas vacunas para tener que pagar. Tráeme la Pfizer, costó mucho dinero, pero nadie me trajo la Pfizer, pero me trajeron otras. ¿Quién las paga? La nación. ¿Con qué dinero? Con el del pueblo. ¿Y el pueblo cómo hace? Y paga impuestos. ¿Y solo paga tributos? Sí. Y también otras cosas. Pero lo grande, por eso hablamos de recursos tributarios, de los tributos, que es el genérico de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones, es el que hace que el Estado pueda gastar. Y ustedes me dirán, ¿por eso tenemos tantos impuestos? No. Tenemos tantos impuestos porque somos inútiles y no sabemos cómo recaudar sin aumentar la nafta todos los meses, porque es un dinero que entra rápido y en efectivo, porque aumentamos y tenemos impuestos terriblemente altos. El 21% del IVA es una enormidad en el mundo, no pasa del 6, del 4, del 8, los países desarrollados. Esto es porque somos un país en vías de desarrollo, porque somos un país pobre, porque somos un país dependiente o porque somos inútiles. Bueno, creo que hay de las dos cosas. La inutilidad lleva a seguir siendo un país en vías de desarrollo, porque también lo era Australia y Nueva Zelanda. En su momento eran países en vías de desarrollo.
y tenían las mismas características que nosotros. Y hoy son lujos que nosotros no tenemos. ¿Qué le pasó a este país? No voy a hablar de política porque nos vamos a pelear entre todos. Pero vamos a hablar, sí, para que se entienda el tema, de por qué se recauda mal y por qué se gasta peor. Y se recauda mal porque el hecho de la presión tributaria, la presión tiene, según la doctrina de los economistas, un límite. Yo lo presiono a usted a pagar, hasta que un momento usted dice, no, yo ya esto no lo puedo pagar. Puedo pagar 10, pero usted ya me está pidiendo 20. ¿Y qué hago? Y no pago. Entre comer y pagar, ¿cómo? Entre mantener mi casa y pagar impuestos, pago mi casa. Entonces, si juntamos todas estas cuestiones, estamos dando vueltas muy vagamente sobre cómo el Estado recauda. Bien, pero nosotros estamos no en un bar de la esquina, sino que estamos en una facultad. Entonces, como estamos en una facultad, tenemos que darle alguna visión, o mejor dicho, más jurídica a esta cuestión. Café con leche. No a esa visión de los políticos. Acá se trata de que se entienda jurídicamente cuáles son las herramientas para recaudar. Bien, entonces, pensemos que la tributación y estos recursos e ingresos, como les dije, tienen un proceso, tienen una vía legislativa y una vía administrativa. O sea que los impuestos son creados por el Congreso. Por eso yo le decía a ustedes que teníamos que ir a la Constitución. Vamos, por ejemplo, al artículo 75, atribuciones del Congreso, para que ustedes entiendan cuáles son las atribuciones del Congreso. ¿Sí? Porque ahí vamos a entender por qué este país hace las cosas mal. En todo caso, no ustedes, tal vez yo tampoco, no los representantes. Entonces, atribuciones del Congreso, artículo 75, corresponde al Congreso. Inciso 1. Legislar en materia aduanera. Establecer derechos de importación y exportación. Bien. Inciso 2. Imponer contribuciones indirectas, como facultad concurrente con las provincias. Fíjate, dos palabras importantes. Primero, que las contribuciones son indirectas, no directas. Y segundo, que son concurrentes con la provincia. Ya tenemos dos conceptos: indirectas y concurrentes con las provincias. Punto. Después sigue el mismo inciso 2 diciendo: imponer contribuciones directas, por tiempo determinado. Mentira. Ningún impuesto en la Argentina es por tiempo determinado. Si no, miren el impuesto al cheque. Mal llamado impuesto al cheque, pero miren el impuesto al cheque que se puso por 10 años. Todavía sigue. No hay en la Argentina contribuciones directas por tiempo determinado. Mentira. Pero no lo dice la Constitución. La Constitución no diría, entre paréntesis, mentira. La Constitución dice imponer contribuciones directas por tiempo determinado. Proporcionalmente iguales, otro concepto, en todo el territorio de la nación. La igualdad de todos ante la ley, del 16. También la igualdad tributaria. Es decir, y aclara, esto sí lo aclara, dice siempre que la defensa
seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Así, muy bien. Y el impuesto a la soja que se tradujo en un impuesto al derecho a la exportación, que en realidad es una retención, ¿es por el bien general de quién? ¿Está bien retener el 35% de la soja? ¿Más el 20% del transporte? ¿Más el 15% de subirlo arriba de un barco? Es decir, que mucho se va en impuestos. Y acá habla de bien general. ¿Qué es bien general? ¿El bien común? ¿El bien de todos? Y si es el bien de todos, en realidad, ¿es el bien para todos? ¿Para algunos? ¿O para quién? Es decir, ¿a dónde está destinado? Acá se habla de bien general, pero también se habla de defensa y de seguridad común, términos que este país no utiliza en ningún momento. Bien. Ahora, dicen que estas contribuciones, estas las que acabo de hablar, indirectas y directas, son coparticipables. Son coparticipables. ¿Y quiénes participan? Porque si son coparticipables, ¿quiénes participan? Bueno, participan las provincias. Las provincias hacen participar a los municipios. ¿Sí? Bien. Y por supuesto participa esta tan selecta e inentendible cava, que Dios sabrá qué invento es, este estamento Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es ni una provincia, por supuesto no tiene nada que ver con la nación, no es un municipio y es una ciudad autónoma. Invento de los chetos de capital. ¿Qué es esto de la cava? Invento. Bien. Entonces tenemos un cuarto estado. Por supuesto, claro. El mundo tiene 3. Nosotros somos argentinos, tenemos 4. No vamos a ser menos. Y como no somos menos en nada, salvo cuando nos vamos afuera, que sí somos menos en todo, porque ahí hacemos lo que no hacemos acá, trabajar, es decir, que tenemos el Estado Nacional, el Estado Provincial, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que déjenme decirles, no es una provincia, simplemente es un Estado estatutario, porque no tiene constitución, tiene un estatuto. Y si no, me lo creen, vamos a leer el artículo 129, último artículo de la Constitución de 1994, que dice: la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, etcétera, etcétera, etcétera. En el marco de lo dispuesto, etcétera, etcétera, convocará a los habitantes de la ciudad para que mediante los representantes que elijan a sus efectos dicten un estatuto organizativo de sus instituciones. Estatuto. Es decir, que es un gobierno estadual estatutario. No tiene constitución. Cuando estos porteños hablan de que nuestra constitución y nuestros diputados, no tienen ni diputados ni tienen constitución. En todo caso, tienen legisladores y un estatuto. ¿Y de qué sirve la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno,
de nada, porque en realidad termina no siendo nada. Entonces habría que mudar la capital a otro lugar. ¿Dónde? A otro, a cualquiera. A La Pampa, pero mudarlo. Sacar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siga siendo parte de la provincia de Buenos Aires, cosa que les disgustaría mucho, y mandamos la capital a otro territorio. ¿Sí? Territorio que esperemos no se convierta en lo que se convirtió Portelandia. Es decir, que el 75 no habla de contribuciones directas e indirectas, pero con eso solo no vamos a ningún lado, porque tendríamos que leer el artículo 4 de la Constitución, que dice que el gobierno federal provea los gastos de la nación. Y acá, ¿con qué lo va a proveer? Con lo que hoy tenemos que dar, recursos, o lo que estamos dando, o tenemos intención de dar. Formado por el producto de los derechos de importación y exportación, son nacionales, esos son nacionales, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correo, de las demás contribuciones, y acá está el tema, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso, imponga el Congreso, no el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo administra, Poder Legislativo legisla, dicta leyes, y el Ejecutivo las promulga. Y Poder Judicial administra justicia. Si no respetamos la trilogía esa y los controles entre unos y otros, si es que ya vieron historia constitucional y vieron teoría constitucional, si no respetamos esto, no hay república. Lamento decir que el artículo 1 dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la Constitución. Bueno, por lo menos respetémosla. Si la queremos cambiar y hacemos una confederación, la vamos a tener que cambiar. Por ahora somos una federación. Y como nos comportamos como una federación, así habla de contribuciones equitativas y proporcionalmente que a la población imponga el Congreso. Pero también habla de empréstitos y operaciones de crédito. ¿Sí? Porque esa también es una unidad. Es la unidad que habla de crédito público, que es la que viene, que es la unidad 5. Nosotros por ahora estamos en los recursos. Bien. Ahora, ¿se entiende algo o no? No. Bueno, no importa. Ya se va a entender. Pero ustedes, ¿se entiende, Camila? Sí, 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 se va entendiendo hasta ahora. ¿Sí? Se va entendiendo. Bueno, ¿se entiende, Francisco? Sí, sí, profe, sí. Se entiende, bien. Entonces, si se entiende, vamos ahora a hablar de algunas características, si ustedes quieren, para que tengan idea. O más que características, caracteres. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de transferencias, es importante hacer una diferencia entre un cheque que recibe un ex combatiente de Malvinas, ¿sí?, del que se entrega a un funcionario del Estado o del que cobra un proveedor, por ejemplo, de computadoras. Es decir, son distintas imputaciones
y distintos caracteres que tiene cada cosa. Si bien es cierto que el funcionario estatal y en este caso el proveedor de computadoras está como metido dentro de la parte de la renta nacional y del producto nacional. ¿Por qué? Porque corresponde a servicios prestados. Y se usan recursos para eso. Es decir, que tiene que ver con lo que se provee al consumo general del pueblo. ¿Sí? Si yo pago a los proveedores que me proveen las vacunas para que se vacune a la población, lo estoy haciendo en interés del bien común, en interés del bien general. Si yo le estoy pagando un cheque a un excombatiente de las Malvinas, lo estoy haciendo en interés de él particular, más allá que corresponda hacerlo, ¿eh? No estoy cuestionando que si corresponde o no. Porque este debate sería mucho más si yo digo qué pasa con los subsidios. Los subsidios que subsidiamos todos, no estaríamos tan de acuerdo como el cheque que le damos al excombatiente. Al cheque que le damos al combatiente, todos podríamos decir, bueno, estamos de acuerdo. El cheque o el depósito, la transferencia que le damos a los que subsidiamos, ahí empiezan cuestionamientos políticos. Porque se empieza a entrar en la subjetividad del que lo recibe. Entonces, ahí decimos, es cuestión de política. Los planeros, como se los dice, ¿está bien o está mal? Entonces entramos en una discusión que es política, no es económica. No tiene que ver con las finanzas. Sí tiene que ver con las finanzas por el gasto, pero no conceptualmente. Conceptualmente empezamos a decir, ¿está bien o está mal? Por ejemplo, si yo subsidio a un estudiante para que pueda seguir la carrera de abogacía, ¿está bien o está mal? Cualquiera tiene el derecho a decir lo que quiera, pero probablemente todos digamos, por la gran mayoría, de que está bien, porque estamos apostando a la educación. Si le damos a un planero un plan porque no somos capaces de darle trabajo, ahí la discusión es mucho más profunda. ¿Está bien o está mal? No sé, pero ahí no creo que el 100% crea que esté bien. Creo que va a haber un porcentaje que va a pensar otra cosa. Es decir, que la discusión nuestra no es conceptual. Hay gastos y hay recursos. Este país emite más o menos unos 20 millones de cheques, aproximadamente. Tengan en cuenta que somos 40 y pico de millones. Bueno, la mitad de los cheques corresponden subsidios, planes, etcétera, etcétera. ¿Puede sostenerse un país con 20 millones de cheques? Alguien diría, pero piénselo, doctor, de la manera económica. Usted da 20 millones de cheques a gente que los va a gastar. Y si los gasta, eso entra en el circuito económico. Usted le da 50.000 pesos a una persona y no se los va a meter en el bolsillo, los va a tener que gastar. Y cuando los gasta, le da de comer al de la despensa, le da de comer al colectivero, le da de comer a, qué sé yo, a un montón de gente. Es decir, que lo que está haciendo aquí el Estado es poniendo una persona en el medio que gaste como si el Estado estuviera gastando. Pero hace un beneficio a ese tercero porque ese tercero recibe porque no tiene trabajo. Es decir, que ante la insuficiencia del Estado de poder ofrecer trabajo, ponemos un tercero y decimos,
este tercero recibe 50 que va a gastar, pero en realidad el que está gastando es el Estado. Si está bien o está mal, es una cuestión que los liberales van a decir que está mal, los zurdos van a decir que está bien, los peronchos van a decir que está bien, los macristas van a decir que está mal. La cuestión es, no, quién dice que está bien o está mal, sino cómo lo solucionamos. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Saben por qué no hay trabajo? Porque no hay inversiones. ¿Y por qué este país no tiene inversiones? Porque no hay seguridad jurídica. Acá se firma un contrato y Dios sabrá cómo se cumple. Y si no hay seguridad jurídica, no nos podemos parecer a Suiza, que es aburrido, pero que funciona. Federer salió de Suiza, no de la Argentina. Y yo nunca dije que era aburrido. Y él tal vez no sea aburrido. Pero ¿qué? ¿La clave de acá es ser aburrido o ser divertido a cualquier costo? Entonces, ni divertido ni aburrido. Acá lo que se trata es de ingresos y egresos. Y eso es lo que nos está pasando. Bien, entonces, eso es una característica. Que cuando emitimos un cheque y el Estado emite un cheque como gasto, tiene que tener un recurso que lo avale. Los recursos siempre provienen, como habíamos dicho, de los tributos. No, porque el Estado también tiene bienes. Y como el Estado tiene bienes, también tiene rentas y también alquila bienes. Y también recibe préstamos. Ese es un recurso porque el Estado tiene poder de endeudamiento. Nuestro Estado tiene poder de endeudamiento caro, porque siempre nos prestan a 2 cifras porque no somos confiables. Pero seguimos un Estado que sigue recibiendo dinero, y ese dinero es un recurso, no originario, porque no viene de inversiones, pero lo tenemos. Dino Harach con J, viejo administrativista, que por supuesto pertenece a otro siglo, es alguien que podemos tener en cuenta para hacer una clasificación de los recursos. Entonces vamos a clasificar los recursos de la siguiente manera. Primera clasificación, recursos ordinarios y extraordinarios. Es decir, el ordinario hace mención a todos los recursos percibidos por el Estado en forma regular y continua. Forma regular y continua. Ejemplo, los impuestos. En el caso de los extraordinarios, podríamos ir a recursos patrimoniales, impuestos concretamente, que ingresarían por única vez. ¿Sí? Incluso los préstamos, si bien son muchos, pero ingresan por única vez en un determinado momento en forma extraordinaria, aunque en nuestro país ha dejado de ser en forma extraordinaria que nos presten dinero. Pero bueno, Harach no se va a poner a pensar que nosotros somos pedidores de dinero en forma continua. Bien. Es decir, que lo que nosotros estamos tratando de, digamos, de hacer ver, es que los recursos son muchos, y más allá de la parte política, y más allá de cómo lo vemos, existen. Bueno, ahí tienen extraordinarios y ordinarios. Después existe otra clasificación que habla de recursos originarios. Originarios.
que son los que distingue aquellos obtenidos por el Estado por su propio patrimonio, o de actividades productivas ejercidas por el Estado. ¿Sí? Pueden ser comerciales, pueden ser industriales, hasta bancarios. Banco de la Nación de la República Argentina. ¿De quién se creen que es? De la Nación de la República Argentina. Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿De quién es? Del Estado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Banco de Córdoba. Pertenecen al Estado y es una actividad financiera, bancaria, que por supuesto recauda. Y vaya si recauda. Y vaya si recauda. Fíjense que el Banco de la Nación Argentina está en todo el país. ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Yo voy a decir que funciona bien porque un amigo mío trabaja ahí, pero no sé cómo funciona el Banco Nación. La verdad que no lo sé. Ahora, por ejemplo, si el Estado Nacional vende madera de los bosques nacionales o energía de las hidroeléctricas nacionales o del Estado de una compañía mixta, por ejemplo, hay industrias o compañías mixtas entre el Estado Nacional y los privados. Y ahí el Estado Nacional también recauda dinero. ¿Sí? Puede ser de la minería, puede ser de la industria, puede ser del comercio de, miren, por ejemplo, del juego de azar. ¿Sí? Casinos, loterías, quinielas. La gente cuanto menos tiene más juega, porque cree que se va a hacer millonario. Bueno, de cada 1 millón que juega, gana 1. Pero bueno, la desesperación lleva. La necesidad tiene cara de hereje. Es decir, que, digamos, el resultado también de las tierras públicas rurales o urbanas, ustedes encontrarán, por ejemplo, que en muchos pueblos, no lo digo despectivamente, lo digo, yo nací en un pueblo, así que no puedo hablar despectivamente jamás de un pueblo. Los pueblos de la provincia de Buenos Aires a veces tienen ciertos servicios manejados por el Estado municipal. Y ahí recauda. No todos, pero muchas veces se terceriza y muchas veces el Estado municipal hace las veces, presta servicios. Eso es una forma de recaudar. Después ustedes verán la diferencia entre los impuestos. No es lo mismo el IVA, ganancias, que una tasa por alumbrado, barrido y limpieza. Porque la diferencia está en que en el IVA y en el ganancias ustedes no reciben nada a cambio. En cambio, en las tasas, por servicios urbanos o por lo que sea, ustedes reciben algo a cambio. Hay una contraprestación. Entonces, cuando vean los impuestos en particular, tengan en cuenta eso. No es lo mismo un impuesto al valor agregado, que es el impuesto más antidemocrático que existe, porque Macri paga el 21% igual que pago yo, pero yo no tengo la capacidad económica que tiene Macri. En cambio, el impuesto a las ganancias sí es democrático. Tanto me ingresa, pago en relación a lo que me ingresa. Porque no se debería llamar impuesto a las ganancias, se debería llamar impuesto a los ingresos. Porque el impuesto a las ganancias, ¿a qué ganancias? Si un sueldo no es una ganancia. Un sueldo es un sueldo. Entonces, si yo pongo impuesto a los ingresos, se terminó esta psicopatía de decir que los sueldos no son una ganancia y por ende no se debe pagar ganancias sobre eso. No, está bien, pero paga impuesto a los ingresos a partir de un monto. Es decir, entonces ustedes verán aquí que el Estado recauda. Y eso también, lo que llamamos ingreso o recurso.
Y ahí estamos en los recursos originarios. Ahora nos pasamos a los recursos derivados. Hablamos de los extraordinarios, de los ordinarios, de los originarios, y ahora vamos a los derivados. Acá incluimos a los recursos tributarios, a los que proceden del crédito público. ¿Por qué es un recurso? Es un endeudamiento, pero no deja de ser un recurso. ¿Sí? También a los obtenidos por sanciones pecuniarias, multas, ingresos provenientes por gestiones de tesorería, son derivados. O sea, son ajenos al poder de imperium que tiene el Estado. El Estado tiene poder de imperium para cobrar ganancias y cobrar IVA, porque ninguno de nosotros le dijimos que lo cobrara. Fue un poder del imperio, o un poder del Estado de decir, yo cobro los impuestos porque se ocurre y porque los necesito. Pero no nos consultaron. Por eso cuando voten, tienen que votar a representantes que los representen y que tengan claro qué van a hacer con los impuestos. Porque los impuestos salen de su bolsillo, no del representante. Entonces, cuando el representante dice, voy a bajar los impuestos, bueno, o miente o no cumple. Ningún funcionario ha bajado impuestos. Ningún funcionario ha bajado impuestos. ¿Por qué? Porque los gastos se incrementan. Entonces, ante gastos que se incrementen, bajar los impuestos parece no muy lógico. Hay algunos casos esporádicos que dicen que han bajado los impuestos en algunos lugares. Yo no tengo el gusto. Entonces, volvemos entonces con el poder de imperium que nos dan las leyes y que obligan tanto a los particulares como a las entidades privadas, es decir, tanto a las personas como a las personas jurídicas. Ahora, lo tiene que establecer la ley. Ahí ustedes van a encontrar mencionada una ley muy importante, que es la 24.156, que es la de administración y controles de las actividades financieras del Estado. Y esa ley es muy importante, porque, por ejemplo, en el artículo 14 de la ley 24.156, esta administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, la reglamentación establece una serie de técnicas, ¿sí?, que tienen que ver con los presupuestos y la clasificación de los gastos, y también de los recursos que son utilizados. Esta ley fue reglamentada por el decreto 2666 del 92, fíjense de qué año estamos hablando, que reglamentó esta 24.156, que establecía en el artículo 14, ¿sí?, ciertos rubros, o sea, que ordenaba los recursos por rubros, ¿sí? Y también estableció cómo había que calcular los recursos. Cómo había que calcular esos ingresos brutos recaudados. Vamos a decir algo a modo de ejemplo de esta clasificación por rubros. Por ejemplo, uno de los rubros son los recursos corrientes. Y ahí están divididos en tributarios, ya dijimos cuáles eran los tributarios, incluye los aportes y contribuciones a la seguridad social.
Es decir, acá estamos hablando, por ejemplo, de ganancias, de IVA, de derechos de importación, exportación, etc. Pero el rubro este también incorpora los no tributarios. Esos son los tributarios, pero incorpora los no tributarios. Es decir, rentas, tarifas, recursos corrientes de ventas de bienes del Estado, de servicios y transferencias corrientes. Es decir, que el rubro habla bien y especifica tributarios y no tributarios. También hace una clasificación de los rubros, de los recursos por capital. Es decir, uso del crédito, cuando nos prestan, reembolso de préstamos, venta de activos fijos, remanente de ejercicios anteriores. Esto es casi imposible, acá no hay remanente nunca. De ejercicios anteriores menos. Ustedes, me contesta cualquiera, ¿ustedes vieron presupuesto? ¿El tema de presupuesto lo vieron? No. No, profe, todavía no. Bueno, gracias. No lo vieron, claro. No lo podrían haber visto nunca porque es la unidad 6 y estamos en la 4. Pero cuando vean presupuesto, cuidado. Acá está el kit de la cuestión. Quien no sabe presupuesto no puede aprobar finanzas. ¿Por qué? Porque presupuesto es la ley de leyes. Sin presupuesto, el país no funciona. Entonces, si ven presupuesto, cuando lo vean, profundícenlo. Sobre todo esta ley 24.156, porque habla mucho de presupuesto. Hasta da conceptos, cosa que las leyes no dan conceptos. Pero esta sí. Esta sí. Bien, otro tipo por rubro son los recursos de financiamiento. Es decir, son adelantos que podemos dar a los proveedores, contratistas, en ejercicios anteriores, contribuciones a la administración central, aportes para financiar gastos corrientes, de capital, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los rubros que ustedes, para entender un poco más la cuestión, deben saber de esto. ¿Hay otros recursos? Sí, dijimos que había otros recursos. Sobre todo los que tienen que ver con el dominio de carácter público o privado, según el origen y el destino de esos bienes del Estado. Los bienes de dominio público surgen por causas naturales. Ríos, arroyos, lagos, costas, playas, mar territorial, mares interiores. Pero también hay algunos productos de la mano del hombre, los puertos, las plazas, los museos, las bibliotecas. Cuando ustedes quieran saber, por ejemplo, qué jurisdicción tiene los distintos estamentos en Mar del Plata, cuando caminen por la Rambla, van a ver los 3 estados juntos. Si van por la Rambla, jurisdicción del municipio de General Porredón. Si van por la Arena, jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Y si van y se meten en el mar, jurisdicción de la nación argentina. Es decir, que ahí ustedes ven en 3 pasitos que dan cómo van entrando de un lugar al otro. Si se caen haciendo skate, vayan a la municipalidad. Si tienen algún problema en la arena,
vayan a la provincia, y si se ahogan, no van a poder ir a ningún lado. Si lo salvan, la nación será la culpable de no haber evitado tal percance. Es decir, que todo está bien delimitado. Ahora, en cambio, los bienes de dominio privado, porque dije público y privado, poseen una particularidad, porque no están afectados al uso común de las personas, de todos los habitantes, y satisfacen ciertas necesidades individuales o colectivas. Eso están ligados en general a rentas provenientes de la explotación directa o indirecta de bienes patrimoniales, de los capitales mobiliarios, por ejemplo, del Estado, de las rentas provenientes de la explotación directa o mediante concesionarios, ¿sí? Y de los precios cobrados por las empresas prestadoras de servicios públicos. A ver, ¿el transporte público es público? No. 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 Es privado. ¿Sí? El taxi es un servicio público, pero el taxista no le dice a usted, bueno, deje que lo pague el Estado. Le cobra. Es decir, son prestadores de servicios hechos por privados, ¿sí? Por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza de la vía pública, los que levantan la basura no cobran directamente de nosotros, cobran indirectamente. Le cobran al municipio por la concesión un canon anual, pero ustedes le cobran en alumbrado, barrido y limpieza o servicios TCU, le dicen acá, tasa por servicios urbanos, somos más chetos, el ABL ya quedó en el olvido. Es decir, que nosotros le pagamos al municipio, el municipio recauda y el municipio le paga a estos, porque el municipio no tiene los camiones para levantar la basura, la tienen los privados. Si el servicio fuera realmente público o para el público, lo harían con camiones de la municipalidad y nosotros directamente le pagaríamos a la municipalidad. Eso es tercerizar los servicios, que es lo que hacen los municipios porque son inútiles. Y cuando alguien es inútil, tiene que buscar a otro que lo haga por uno. ¿Hay un banco municipal en el Mar del Plata? No. ¿Hay banco municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, el Banco Ciudad. Es decir, que no tenemos capacidad ni para tener un banco, ni para levantar la basura, ni para limpiar las calles, ni para nada. Todo tercerizamos. ¿Por qué? Por inútiles. Estos comentarios quedan acá, porque si no Montenegro se va a enojar. Pero sucede que no se queda acá porque esto se graba, con lo cual ya estoy escrachado. Listo. Continúo. Recursos de las empresas estatales. Las empresas estatales participan activamente del desarrollo de la economía. Ustedes lo saben, porque está en la actividad financiera. En nuestro país es histórico de que muchos estados, no quiero entrar en la época de 1946, pero cuando se creó el IAPI, Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, en aquel entonces, tenía facultades y funciones muy particulares, porque era el único que compraba la producción agrícola y ganadera, y era agente financiero de las materias primas, del capital y el mercado exterior. Es decir, que el IAPI hacía las funciones que hoy la hacen los privados. Es decir,
ponía el precio, compraba, vendía, y vendía al exterior, y ponía los cupos. Bueno. Entonces, en nuestra economía en general, hay empresas del Estado que, por supuesto, hacen... a ver, el Estado es quien tiene mucho dinero. Y como tiene mucho dinero, tiene capacidad para hacer muchas cosas. Pero esto quede en claro que el capital público, el capital del Estado siempre es inferior al capital privado. Es decir, que todos los privados, entre todos los privados de este país, triplicamos o cuadriplicamos el capital que tiene el Estado. Porque si sumamos casas, coches, ingresos, etcétera, etcétera, de cada uno de los argentinos, eso es mucho más de lo que el Estado tiene. ¿Sí? Entonces el capital privado siempre es más grande que el capital público. Hay recursos gratuitos. Es otra de las formas de los recursos. Estos son recursos que se obtienen o que obtiene el Estado a través de liberalidades. Liberalidades, o sea, de la entrega de bienes gratuitos por parte de terceros. Ustedes dirán, ¿qué tercero le va a regalar algo al Estado? Bueno, ¿por qué no? Si no tiene herederos, suponiendo que sea dueño de tío Curcio, que sea dueño de este barcito de Mónaco, de Pico Mónaco, no sé cómo se llama, La Paloma o algo así. Y suponiendo a donde deben ir muchos. Bueno, ese lugar, seguramente, ¿sí? Vamos a suponer que no tiene herederos, Pico Mónaco, y decide dejárselo al Estado. Bueno, si se lo da al Estado, eso es un bien gratuito que recibe el Estado. Antiguamente se daba mucho a la iglesia. Bienes recibidos por señoras que no tenían descendencia y se lo regalaban a la iglesia. Hoy la religión vemos que está en un estado de decadencia y que hay más ateos o agnósticos que creyentes, entonces ya no le regalan más nada a la iglesia y punto. Pero el Estado también puede recibir estos recursos gratuitos, que son ínfimos, pero los puede recibir. Hay un recurso llamado por emisión monetaria, que yo, en realidad, esto lo tenemos que tomar entrecomillado, porque el Estado tiene esa facultad de emitir moneda, y lo hace en base a esa oferta y demanda de dinero, y es un monopolio del Estado, porque es el único que está autorizado. El Banco Central, que es el pulmón, digamos, del sistema financiero y monetario argentino, también deberían ver esto, Banco Central de la República Argentina, para ver cuáles son las funciones. ¿Sí? Y este valor de la moneda circulante, legal, en todo el territorio de la nación, que pone en ese papelito que dice 100 pesos, que sabemos que no son 100 pesos, dice 100 pesos. Ese es el valor nominal. Pero cuando lo vamos a utilizar, hoy es 100 pesos y mañana es 90. Y pasado es 80 y a fin de año es 0. ¿Por qué? Porque con 100 pesos hoy compramos 3 cosas, mañana 2, pasado 1 y luego ninguna. Es decir, eso se llama inflación. Se va cortando el billetito de 100 de a pedacitos por la inflación. En Suiza, el país aburrido, su moneda es 100 hoy,
es 100 mañana y es 100 dentro de 100 años. Eso se llama no tener inflación. Entonces, ese monopolio de la emisión también es un recurso. Porque ¿qué pasa? Cuando no hay liquidez, cuando no hay dinero en el mercado, se prende la maquinita. ¿Y la maquinita qué hace? Emite dinero. ¿Y cómo lo emite? Papeles de colores porque no tiene respaldo. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en esa situación. Ese monopolio está mal utilizado. Ya les había dicho el recurso del crédito. ¿Dónde está el recurso del crédito? En el artículo 75, inciso 4 de la Constitución Nacional, cuando dice contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Es decir, que si ustedes tienen la deferencia de leer el artículo 75, inciso 1, 2, 4, 8 y algunos más, porque tiene muchos incisos, van a entender mucho de esta parte de los tributos. Porque también van a entender el hecho del presupuesto en el 8. Ustedes vayan a las facultades que tiene y atribuciones que tiene el Congreso y van a entender muchas de las cosas que se hacen fuera del Congreso, que no se pueden hacer. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No sé si quedó algo. ¿Tienen muchas dudas? La gran duda es qué le voy a preguntar. Esa es la duda que ustedes tienen. ¿Y ustedes quieren saber qué le voy a preguntar? Camila dice que sí. Alguien se ríe, otro sonríe. Obvio. ¿Eh? Obvio. Obvio. Obvio dijo ¿quién? Obvio. Yo, Elena. Elena dijo obvio. Pero vos sabés que yo te podría decir qué te pregunto. Mirá cómo apareció Jimena, que no estaba, cuando yo dije, si quieren saber lo que pregunto. Buenas. Son 20. Arrancaron 22, 12 fueron porque se aburrieron. Entre los 20 estoy yo, así que serán 19. Y 2 que se fugaron. Empiezan a aparecer caritas, Luisina, aparece Elina, Francisco ya estaba, Luciano estaba, Mariano estaba, Lautaro estaba. Profe, por eso. ¿Eh? Como estoy trabajando, a veces apago la cámara. Porque... Está bien. No. A ver, miren, yo hasta les podría dar el libro en la mano, si quisiera. ¿Qué libro dirían ustedes? Y yo no les voy a mostrar mi libro, porque yo tengo escrito 3 libros sobre esto. Tengo 5 libros escritos y 3 sobre esto. Pero no podría, no es ético que yo se los muestre cuáles son los libros. Pero yo podría darles el libro de Derecho Tributario, de Finanzas y de Derecho Tributario que tengo escrito. En realidad se llama Curso de Derecho Tributario. Es del año 2019, es bastante nuevo. Y preguntarles con el libro, como hacía el doctor Alterini en la ciudad de La Plata, la Facultad de La Plata, con la materia Derecho Civil 1. Y les puedo asegurar que es mucho más difícil. Porque ahí no se trata de lo que ustedes están leyendo y respondiendo, sino de interpretación. Acá el tema es interpretar lo que leen, no leer. Yo les puedo decir, bueno, ¿me lee el 75, inciso 1, inciso 2? Sí. Bueno, pero explíquemelo. Porque leerlo lo leo yo. Y ustedes con esta habilidad que tienen para manejar el celu, rapidísimo para encontrar respuestas, tienen una velocidad terrible para encontrar una respuesta. No sé a dónde van, pero se la saben todas. Entonces, suponete que también les diga, bueno, puede usar el celular. El tema está en no lo que ustedes leen,
sino lo que ustedes entendieron. ¿Por qué? Después de esto van a ser una profesión. Entonces, como ustedes de esto, ser jurista, ser abogado, es una profesión, tendrán que interpretar qué me quiso decir el juez, qué me pidió cuando yo le pedí tal cosa, qué dice la legislación, por qué si el 75 dice eso, la jurisprudencia interpreta otra cosa, entonces tienen que leer jurisprudencia. ¿Por qué si un abogado colega me dijo, no, vos ponele y citale este artículo que vas a ver que este es el artículo, y del otro lado te responden otra cosa totalmente distinta? Si ustedes, por ejemplo, se dedicaran al derecho administrativo, que dudo, porque no les gusta a nadie, dudo, es una pena, porque sí les gusta el dinero, me imagino. Y ahí hay mucho. Y en el derecho administrativo el Estado siempre está de uno de los de al lado. Llámese ARBA, llámese AFIP, federal, llámese ARBA, provincial, llámese impuestos por el TCU de la municipalidad, que tendrán que venir a donde trabajo yo. Es decir, que hay ejecuciones fiscales. Si ustedes se dedicaran al derecho administrativo, que es complejísimo, pero que les daría, siempre y cuando sepan elegir al cliente, les daría un respaldo importante. Es decir, porque también los tributos se ejecutan. ¿Sí? Y ahí sería importante que ustedes vean lo que se llama el juicio de apremios, que es el juicio de ejecuciones fiscales. Porque ahí van a aprender qué pasa cuando no pagamos los tributos, a dónde vamos y quién nos va a seguir para que lo paguemos. Es simple, es fácil, tal vez el más simple de todos los procesos. Yo creo que sí, que es el más simple de todos. Pero aprendemos siempre de lo simple a lo complicado. Que yo sepa, nadie nació y al año corría los 100 metros llanos, sino que apenas caminaba. Bueno, pasito a paso, en ese juicio de apremios ustedes se inician en lo que es derecho procesal, civil y comercial. No sé en qué materias están, a ver, alguien que me diga más o menos en qué materia están cursando. Yo Más o menos. sociedades Sociedades. reales. Yo comercial. Comercial. Camila. También y procesal penal. Procesal penal, materia muy difícil. ¿Sigue el doctor Falcone? Sí, sí. Bueno, Sí, esa materia esa es complicada. era materia filtro en mi época, igual que derechos reales. En mi época, yo ya pertenezco a otra época. Pero eran materia filtros. Derechos reales, derecho procesal penal, eran filtros. Quiebras en algún momento, concurso y quiebra también lo fue. Bueno, los profesores hacen así. Pero la realidad es esta. ¿Qué tiene que ver lo que estoy hablando con la materia que estamos dando? Nada. Tampoco dije yo que tenía algo que ver. Yo lo que sí les quiero decir es que ustedes quieren saber qué les voy a tomar y yo les digo que les puedo tomar con el libro abierto y esto se puede complicar. Yo les sugiero que simplemente traten de interpretar, ¿qué quiso decir el legislador? ¿Qué quiso decir el legislador cuando dijo esto? ¿Qué quiso decir el legislador cuando dijo aquello? ¿A quién estaba dirigido? Acá siempre va a haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. Siempre va a haber un sujeto activo que es el Estado. Ese va a estar siempre. Y siempre va a haber un sujeto pasivo que son ustedes, los particulares. En esta relación sujeto activo, sujeto pasivo, que se da también en todas las relaciones donde hay un proceso, sujeto activo, quien me reclama algo, sujeto pasivo,
al cual le reclamo. Por eso se habla de legitimación activa y pasiva. Todos los que vieron Procesal Civil y Comercial ya sabrán de esto de legitimación activa y pasiva, para estar a derecho. Entonces, ustedes tendrán que ver acá qué pasa, qué derechos tiene con los recursos el Estado, para qué son los recursos, cuál es la idea de que el Estado tiene recursos para satisfacer esas necesidades públicas que ya dijimos cuáles eran. Incluimos que ustedes eran uno de las necesidades públicas, pero que está salud, salubridad, defensa, educación, etcétera, etcétera. Es decir, que esa es la meta de los recursos. Cuando ustedes vean la contracara, que son el crédito público, o cuando vean la contracara que son los gastos, perdón, el crédito, no, los gastos, que se pueden ver juntos, cuando ustedes vean por qué gasta, ahí verán la contrapartida. Recaudo para poder gastar. Dentro de sus posibilidades, no dejen de consultar la 24.156, que es una ley que los va a poner en órbita en algunas cuestiones, sobre todo en lo conceptual, porque todos los temas que ustedes van a ver en la 24.156, en los distintos artículos de la ley, van a encontrar conceptos. No van a tener, ahí lo van a tener todo. Porque ¿qué presupuesto? Entonces, cuando yo digo presupuesto, es la planificación de la actividad en un año aprobado por ley. Es entonces la planificación, linda palabra, planificación de la actividad financiera del Estado, ¿sí? Aprobada por el Congreso y por el plazo de un año. Eso sale de la 24.156. También de la Constitución. Por eso cuando ustedes le pregunten presupuesto tendrán que saber por qué un año. Porque lo dice la ley. Tendrán que saber por qué aprobado por el Congreso. Porque lo dice la Constitución. Y entonces ahí tendrán que ver ustedes que hay todo un tratamiento de esa ley de leyes del presupuesto que comienza en una oficina nacional de presupuesto y termina en el presidente. Comienza en la Oficina Nacional de Presupuesto y después de varios pasos que la Constitución establece y la 24.156 establece, se va a llegar a promulgar por el Poder Ejecutivo y publicar la ley de presupuestos. Bueno, no los molesto más. Creo que por las caras no entendieron nada, pero no importa. Doctor, tengo No una importa. pregunta. Sí, dale. ¿Se sabe la modalidad del parcial? Encima, Camila se llama Montenegro, encima. ¿Cómo? Sí, se sabe la modalidad del parcial porque nosotros con varios compañeros somos de la Comisión 1 que estaba a las 8 de la mañana y bueno, nos pasaron a este horario y recién tuvimos como primer clase la del jueves pasado. Entonces no tenemos por ahí información sobre la modalidad. Bueno, interpreto, acá acá sí que hay que interpretar. Se decía, y esto ahí, ustedes deben tener una coordinadora de esta materia, a la cual tienen que recurrir. Todas las materias tienen coordinadores, ayudantes, alumnas. Yo diría, si no al centro de estudios, pero yo diría que en algún momento se dijo que los parciales y las mesas libres iban a ser presenciales. Los parciales y las mesas libres iban a ser presenciales. Por lo menos en historia es así. No veo por qué en esta no sería así. Pero eso se lo pueden decir desde el centro de estudiantes. Seguro. La modalidad en general son preguntas. En general son preguntas. Cada profesor puede hacer 1, 2 preguntas de los temas que dio.
Yo, suponiendo que la cursada termina hoy, yo preguntaría sobre recursos. Preguntas. ¿A desarrollar? No sé, depende. Depende, no siempre se puede hacer un multiple choice, pero estimo que va a ser escrito. En todo caso, ustedes, sin temor a la respuesta, le preguntan a la doctora Oviedo o al doctor Jiménez si saben cómo va a ser la modalidad. A ver si coinciden conmigo o no. Pero yo no dejaría... ¿Ustedes tienen coordinadoras en esta materia? Que sepan. ¿Quién coordina? No. No saben. Bueno, en todo caso le preguntan a la doctora Oviedo, bueno, está bien, le preguntan a la doctora Oviedo, que ella está más al tanto de esta cuestión, y pregúntenle, a ver si sabe la modalidad del parcial, fecha, que ya me imagino que la deben tener, bueno, ¿cuándo? Fecha es el 20 de septiembre, profe. 20, o sea hora. Que nos queda solo una clase, la del jueves que viene. Bien, ¿y en qué hora? ¿En qué horario? No dice, solo nos pasaron la fecha, 20 de septiembre. Ah, bien, perfecto. Bueno, o sea que esta clase le queda una más. Exacto, sí, una sola. ¿Con quién? No sé qué profesor tenemos, bueno, sí. Sí, probablemente sea la doctora Oviedo, probablemente. Bueno, pregúntenle la modalidad del examen, si va a ser presencial, si va a ser virtual y la modalidad. Ella lo va a saber, ¿por qué? Porque yo ahora le voy a escribir para que, si ella da la clase, les diga a ustedes la modalidad, el horario y si va a ser presencial o no. ¿Sí? Cuestión de que la próxima clase lo sepan. Y creo que con eso ya se van a quedar más tranquilos. No hay nada más lindo que el examen presencial, pero a mí me gusta oral, no me gusta. Ustedes tienen que aprender a hablar, porque van a ser abogados. Y el abogado vive de hablar. Debe saber escribir, porque el proceso sigue siendo escrito. Pero hablar es una particularidad de los abogados. Debería serlo. Hay que aprender a hablar. Hablar es a comunicar, a que ustedes tengan un receptor que les entienda lo que le está diciendo, no que le citen 250 artículos y el tipo diga, ¿y cómo me solucionás este problema? Porque me citaste 1000 artículos, pero no me dijiste que si me lo ibas a solucionar o no. Ah, no sé, eso depende del juez. Bueno, sí y no. Sí y no. Pero bueno, espero que nos veamos en el presencial y si es virtual, será virtual. Y si las preguntas se las envían para que ustedes las resuelvan y automáticamente se corrijan, también es otra posibilidad. Pero bueno, si ya por ahora, por este primer cuatrimestre, no hay más clases, estaremos viéndonos seguramente para el tema del segundo cuatrimestre. Bueno, suerte y si no hay más preguntas, nos estamos viendo la próxima clase. ¿Todo bien? Muchas gracias, profe. Gracias. Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Queda uno todavía. Jiménez. ¿Todavía está Jiménez? No. Jiménez.